Record. Ya. Entonces, como les decía, para que quede grabado, para los alumnos del otro curso, este, la parametrización es también como en el caso de curvas, podríamos colocarlas con esta notación, esta otra notación, pues que está aquí, ¿no? Yo podría decir, no, esto está dado como que X es A coseno de U, Y es A seno de U, ¿sí? Y Z es igual a B, ¿sí? En este caso, pues no tiene secreto, ¿no? Esta es coordenada X, esta es coordenada Y, esta es coordenada Z. Y simplemente poner aquí, como yo ponía T variando desde tal, pues lo mismo, U varía entre tal y tal y B varía entre tal y tal, ¿no? Solamente que no sé si convenga mucho esta parte que está aquí, porque a diferencia de las integrales de línea, que uno cuando va a integrar campos, uno tiene como una notación, sí, uno tiene una notación como medio chévere, ¿no? De X, de Y, de Z y los cambia, hace como una especie de sustitución. Pues aquí no funciona tan así, ¿sí? Entonces, por lo menos hasta lo que vamos a ver, no. Entonces, en principio, sería mejor usar esta notación, aunque sea un poquito más engorroso, ¿listo? Pero, pues pueden usar esta y luego transformarlo a esta, ¿no? Porque vamos a necesitar calcular las derivadas parciales de esto, de RU, de R, RU y RB, ¿sí? Claro, aquí la misma cosa, yo podría decir, no, la superficie está parametrizada como X igual a seno de U, coseno de B, Y igual a seno de U, seno de B, y Z igual a coseno de B. Sí, aquí lo mismo, yo digo 0 menor o igual que B, menor o igual que pi, 0 menor o igual que U, menor que 2pi. Es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que quedó claro, no tengo que hacerlo aquí, o lo hago. No, bueno, sí lo hago. X igual a U, Y igual a B. Sí, para que cuando les pongan esta anotación no se confundan y digan, uy, no, ¿qué es eso? ¿De qué me están hablando? Z igual a F de V. Obviamente, pues esta es la función, ¿no? Y aquí ponemos U y B varía en la región R, donde está definida la función de dos variables. Bueno, el toro, como estábamos hablando de la dona o el toro, ¿sí? ¿Cómo viene dado esto que está aquí? Pues nosotros la parametrizamos de la siguiente forma. Vamos a ver si puedo explicar más o menos de dónde viene esta parametrización. O sea, en general, el toro tiene como que dos radios a considerar. Un radio mayor, que sería pues este que está aquí, y un radio menor, que es este que está aquí, ¿sí? Un radio mayor y un radio menor. Para cualquier dos radios, sí, porque el radio, digamos, el radio mayor y el radio menor, la diferencia entre ellos me dice qué tan grande es la dona, si es muy gordota o si es muy delgadita, ¿no? Y el radio menor me dice de dónde empieza pues la dona, qué tan grande es el hueco del medio. ¿Sí me hago entender? Habrá panaderías que hagan este radio menor muy grande y este radio mayor muy cerquita al radio menor. Entonces, claro, una dona delgadita y ahí bueno. Bueno, esas son bobadas mías. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros vamos a hacer es como que nosotros consideramos este círculo que está aquí. Ah, bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer para parametrizar el toro, solo vamos a ver el toro que tiene este radio igual a 2 y este radio igual a 1, ¿sí? Como para simplificar las cosas. El radio mayor es 2 y el radio menor es 1. Entonces digamos que el cilindro que yo doblé para formar la dona tiene radio 1 medio, ¿cierto? Tiene radio 1 medio, ¿sí? Tiene diámetro 1, por así decirlo, ¿sí? Y el hueco de aquí, pues tampoco es que es tan grande, tiene radio 1, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a considerar dos ángulos, que sería, si yo tomo un punto en la superficie en el toro, si yo tomo un punto aquí, pues el ángulo, espérate un momentico, este ángulo que está aquí, lo voy a llamar U, ¿sí? Este ángulo que se forma con, no, ese no es, espérate, me equivoco. Mm, no, es que este 2 no está aquí, perdón. El 2 que vamos a considerar es aquí, ¿sí? Con esta parametrización, es el 2. Entonces, claro, aquí esto forma un circulito, ¿no? Que hace parte de todo. Entonces, a este angulito que está aquí lo llamamos U, ¿sí? Entonces, este angulito que se llama U, pues él puede recorrer cualquier ángulo entre 0 y 2pi, ¿no? Ya sabemos que el U
va entre 0 y 2pi. O sea, la región que vamos a ver es U entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque pues él va a dar toda la vuelta a ese circulito, ¿sí? Y el angulito B que vamos a considerar es este ángulo que se forma acá con el eje X, este es el ángulo B, ¿sí? Entonces, como quien dice, el U me dice que yo le estoy dando la vueltica a todo este círculo pequeño y el B me dice que yo tengo que darle la vuelta a todo el eje Z, ¿sí? O sea, que yo voy a recorrer este mismo circulito y lo voy a hacer girar por todo el eje Z, ¿sí? O sea, alrededor de todo el eje Z. Entonces el B también varía entre 0 y 2pi. Entonces por lo menos esta es fácil de aprender. 0 menor o igual que B, menor que 2pi. Ahora, ¿cómo viene a la parametrización? Pues la coordenada de X es 2 más coseno de U, ¿sí? Por coseno de B. ¿Sí? Espera, este es 1. ¿Sí? Pues obviamente queda bien. Este circulito pequeño tiene radio 1 y está centrado aquí en el 2. Es como que si nos vamos por todo el centro del toro, por toda la mitad del toro, aquí voy recorriendo, siempre tiene radio 2, ¿sí? Y este circulito pequeño que forma el cilindro, pues tiene radio 1. Entonces aquí la parametrización es 2 coseno de U, coseno de B, y más 2 coseno de U, 2 más coseno de U, perdón, seno de B, J, ¿sí? Más la coordenada Z que sería seno de U, K. ¿Listo? Entonces, pues aquí es exactamente lo mismo. Yo podría decir que el toro normalmente no lo denotan con S, sino lo denotan como con T, una T así rara, porque es una superficie pues muy usada, matemáticas. Es X igual a, pues ya sabemos, ¿no? 2 más coseno de U, coseno de B, Y es igual a 2 más coseno de U, seno de B, y Z es igual a seno de U. ¿Listo? Lo mismo, U varía entre 0 y 2pi y B varía entre 0 y 2pi. Esta es la parametrización del toro. Estamos cogiendo este cuadrito de 0 a 2pi y de 0 a 2pi y lo estamos transformando en esa rosquilla que está ahí, en esa dona, ¿sí? A medida que yo me voy moviendo aquí, él se va moviendo por el coco, ¿sí? Recuerden que esa rosquilla es hueca, es una superficie, hay que diferenciar de sólidos y de superficie, ¿listo? Pues esta parametrización, integrar sobre el toro, es una cosa complicada, Profe, incluso con la parametrización. Sí, contame. profe, me repite la gráfica de esta que está aquí al lado, que se me fue el internet y ahí al lado. La de toro no, sino la otra, esa. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que estamos haciendo es coger este cuadrito de 0 a 2pi en U, de 0 a 2pi en B. A medida que recorremos este cuadro aquí, que cogemos un punto aquí, pues estoy recorriendo el toro acá. ¿Sí? Si me muevo acá, pues acá me muevo también. ¿Sí? Entonces, claro, el toro lo termino convirtiendo en un cuadrito simplemente. ¿Sí me va a entender? Esa es la gracia de las parametrizaciones. Yo puedo, aquí miren, integro sobre esta región en vez de integrar sobre esta superficie. Integro sobre este rectángulo en vez de integrar sobre esta esfera, que es más complicado. ¿Sí? Casi todas nos han dado rectángulos. ¿Sí? Bueno, esta no, porque esta depende pues de dónde esté definida la región. Pero aquí pues lo mismo, de 0 a 2pi. Y la última que sí quiero ver y que es importante y que yo creo que es la más probable que pregunte, es la que tiene que ver con superficies de revolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué son superficies de revolución? Voy a explicar qué son superficies de revolución. La idea de una superficie de revolución, en principio, es sencilla de entender. Nosotros vamos a coger una función de una sola variable, ¿no? X y Y, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una función definida entre A y B, normal, ustedes ya saben, ¿sí? Por decir algo, Y igual a, no sé, X al cuadrado, o entre 0 y 1, ¿no? O Y igual a 2X más 1, esto sería una parábola, esto sería una recta, entre 1 y 2, por ejemplo. Y cualquier gráfico. Entonces, Y igual a F de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahí vamos bien porque pues esto no tiene ningún secreto, esto es cálculo diferencial, ¿no?
Superficies de revolución. Nosotros vamos a coger el gráfico de una función y lo vamos a hacer girar. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer girar? Pues, ¿cómo así que girar? La idea es la siguiente. Voy a borrar esto aquí. Voy a dibujar un eje aquí de 3 coordenadas, un espacio tridimensional. Acomódate, acomódate bien. Ash, eso. Pero ¿por qué se borra? Espérate. Listo, listo. Ahí está perfecto. Espérate, espérate, espérate. Borro lo que no va a usar. Ahí. Aquí, aquí, aquí. Entonces póngale cuidado. Póngale cuidado que esto es bacán. En el espacio tridimensional nosotros dibujamos aquí X, aquí Y aquí Z. ¿Sí o no? Entonces, la función que yo había dibujado antes, que era y igual a f de x, y yo tenía aquí x, y, es un intervalo aquí a b, y aquí una función, ¿no? Gráfico de una función de una variable, y igual a f de x. ¿Sí? ¿Cómo se dibujaría aquí en este espacio tridimensional? Pues estarán ustedes de acuerdo conmigo en que este a, b que está en el eje x, pues sería aquí a, por aquí b. ¿Sí? Y pues la función que está ahí, pues vendría siendo una cosa más o menos así. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Aló? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es girar esta vaina en torno del eje X. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Pues lo que yo voy a hacer es, voy a coger, por eso se llama superficie de revolución. Voy a coger ese pedacito de función ahí y lo que vamos a hacer es girarlo como que hago centro en el eje X. No sé de qué. Se ve feo. Hago centro aquí en el eje X y lo que hago es como que girar esta vaina así. Entonces la giro acá. Y así hago con todos los puntos. Entonces aquí se forma pues también lo mismo, ¿no? Una vaina más o menos así. Y esto pues es como que unas montañitas así. ¿Sí? Sí, entonces es como coger ese pedacito de gráfico que está aquí y hacerlo girar así rápido, rápido, rápido con centro en el eje X, con centro en este eje. Entonces, estas montañitas que están aquí, pues se van moviendo se van moviendo así a través de esto, así. Acá abajo, pues también, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Como formar un cilindro, pero pues la verdad lo que yo estoy haciendo es girar este pedacito. Entonces, también depende, la forma que tenga la superficie depende de la forma que tenga esta gráfica, ¿no? Estas montañitas se tienen que replicar así. ¿Sí me entienden lo que es una superficie de revolución o no? O sea, la idea se entiende. Listo, bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo parametrizamos eso? Pues parametrizar eso no es complicado tampoco. La parametrización de una superficie de revolución viene dada de la siguiente forma. Eh, Viene dada, ya vi gráficos de una función, sí. La superficie de revolución se hace así. ¿Quién sería la coordenada X? La coordenada X siempre viene siendo U, ¿sí? Porque yo voy a llamar aquí a un punto, lo llamo U. ¿Sí? Ahora, la coordenada Y es como coger, ¿cuál sería el radio de un círculo cuando yo me fijo aquí en U? Pues el radio sería este que está aquí. ¿Sí? Este sería el radio y lo que yo estoy haciendo es coger este radio y moverlo a través pues del eje X, exactamente. ¿Sí? Entonces, ese radio que está ahí es FU.
Entonces, como en Y y Z se está formando un círculo de radio f de u, pues entonces la coordenada Y va a ser f de u eh, coseno de b y j, perdón, más f de u seno de b, k, ¿sí? Entonces, el u va variando desde A hasta b y el b me está representando el ángulo con el que yo estoy girando este pedacito de curva. Entonces, miren, este radio que está aquí, que vendría siendo f de u, pues porque es el gráfico de la función, esto sería f de u, yo lo estoy girando a un ángulo b. Coseno de b, le pongo coseno de b y seno de b para que gire alrededor del eje z. Entonces, las coordenadas y y z giran. Entonces, claro, aquí la región es fácil, porque yo ya sé que el u varía entre a y b, superficie de revolución. Entonces, aquí consideramos una función de una variable, y igual a f de x con x pues entre a y b, ¿no? ¿Sí? Y la giramos alrededor del eje. Entonces, a menor o igual que u menor o igual que b, ¿sí? Que es el dominio de la función, donde está definida u, y el b de dónde variaría, según ustedes. ¿Quién me dice? Pues de 0 a 2pi, ¿no? Porque el b está representando el giro en torno al eje x. Entonces yo le estoy dando todo el giro, pues estoy recorriendo todos los ángulos. ¿Me entender? Entonces, claro, aquí lo mismo. Yo estoy considerando aquí AB 0 a 2pi. Estoy transformando este rectángulo en esa superficie de revolución. ¿Sí? Entonces, superficies de revolución son superficies muy chéveres. A mí me parece que son muy chéveres porque es como coger un gráfico y, y girarlo. Y entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué vendría siendo un paraboloide? ¿Ustedes se acuerdan del paraboloide? Que viene siendo más o menos así. Pues el paraboloide es una superficie de revolución en general, en realidad lo es. Porque ustedes pueden coger, bueno, salvo pues mirándolo de otra forma, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Ustedes pueden coger este pedacito de parábola, que sería y igual a x, ¿sí? Perdón, y igual a x al cuadrado, y girarlo en torno a este eje z. Entonces ustedes cogen este pedacito de parábola y lo giran en torno al eje z. Cada punto lo giran en torno al eje z. Entonces, ¿qué se va a formar? Pues un paraboloide. Entonces el paraboloide es un ejemplo de superficie de revolución, ¿sí? Donde yo no estoy girando en torno al eje x, sino que estoy girando en torno al eje z, ¿sí? Entonces, a ver, la pregunta es, Profe, contame. Bueno, en realidad este no o sería sea, el... el toro también podría ser un ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es una muy buena observación. A ver, contame vos por qué, ¿cómo la viste? Pues, o sea, podríamos hacer una circunferencia en X y luego, pues, girarla en el eje X o en el eje Y, en Listo. cualquiera, ¿no? Exactamente. Aquí en realidad lo que estamos haciendo es cogiendo este circulito que está aquí, que yo lo pongo aquí rojo, y en realidad yo lo que voy a hacer es coger ese círculo y girarlo en torno alrededor del eje Z. Entonces se forma como esa superficie de revolución que está ahí. ¿Cuál es el problema? Que esto que está aquí no es una función. O sea, esto yo no lo puedo escribir como Z o igual a una función de Y. ¿Sí me entendés? Ni como Y igual a una función de Z. Entonces, esa es la única diferencia. En realidad lo que yo estoy ahí haciéndole, girando, es un círculo. Y ese círculo no es una función. Las superficies de revolución solo las consideramos cuando tenemos gráficos de funciones. Por eso no las llamamos así, pero sí puede interpretarse así. Podría interpretarse como una superficie de revolución, ¿sí? Bueno, obviamente esto es cuando yo tengo una función y que depende de x. Pero si, por ejemplo, yo puedo tener una función z que depende de y, por ejemplo aquí, z igual a y al cuadrado, ¿sí? Entonces, claro, aquí yo lo puedo girar también, ¿sí? Solo que, como yo no quiero complicarlos, pues vamos a quedarnos con esta que está aquí, pero que se entienda que yo puedo hacer funciones que yo tenga z dependiendo de y, o y dependiendo de x, o x dependiendo de z, o cualquier variable dependiendo de la otra, la puedo girar en torno a un eje y formar una superficie de revolución. ¿Listo? Por ahora nos quedamos con esta que está aquí, ¿sí? Pero les hago el comentario del paraboloide para que ustedes sepan que se puede girar eso ahí, ¿sí? En efecto, esto también es una superficie de revolución. El toro es una superficie de revolución, pero con la diferencia de lo que estamos haciendo girar, lo que estamos rotando, pues lo que estamos girando no es una función como tal, no es el gráfico de una función, pero sí es un círculo, ¿sí? Bueno, podríamos considerar, por ejemplo, un toro elíptico,
que no sería un círculo aquí, sino una elipse, pero bueno, eso son cosas bien complicadas. Ya el toro como tal ya es complicado, entonces dejémoslo. Entonces, quedémonos con estas parametrizaciones. Si ustedes sepan hacer todas estas parametrizaciones, yo creo contento. Entonces, ahora vamos para la segunda parte, que tiene que ver con integrales de superficie. ¿Listo? Entonces, pilas, que si cuando uno va a hacer integrales de línea, si uno tiene la parametrización, ya tiene todo, porque no es sino reemplazar e integrar. A veces esa integral sale muy, muy difícil, entonces uno ¿qué hace? Pues trata de usar el teorema de Green para en lugar de hacer una integral de línea, hacer una integral doble, que en muchos casos puede ser mucho más fácil. Eso lo vimos en la última clase. ¿Sí? Pero en general, para hacer parametrizaciones, perdón, para hacer integrales, eh, para hacer integrales, espera un momentico. Para hacer integrales, así, si podemos hacer la parametrización, pues ya con la parametrización podemos hacer la integral. ¿Sí me hago entender? Pero puede ser que sea complicado de hacer. Entonces, en el caso de integrales de línea, cuando la integral de línea es difícil, nosotros hacemos una integral doble usando el teorema de Green. Hay un teorema análogo para superficies, que la integral de superficie salga muy, muy difícil. Entonces, claro, ahí nosotros ¿qué hacemos? Nosotros usamos un teorema que se llama teorema de la divergencia o teorema de Stokes. ¿Sí me hago entender? Bueno, en realidad es el teorema de la divergencia, pero ese no lo vamos a ver. Entonces, claro, para hacer integrales de superficie aquí no, lo que nosotros necesitamos es parametrizar. Si parametrizamos, ya tenemos cómo hacer integral. Entonces vamos a ver integrales de superficie y tenemos que tener en cuenta que para hacer integrales de superficie, lo esencial es la parametrización, así como lo era para las integrales de línea, ¿listo? Entonces, integrales de superficie. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta el momento alguna pregunta? Ok, ninguna. Bueno, entonces pilas. Porque yo diferencié, para integrales de línea, yo diferencié lo que era la integral de una función escalar y lo que era la integral de un campo de vectores, ¿sí? O sea, la integral de una función f minúscula es diferente a cómo se hace una integral con f mayúscula. Entonces, vamos a hacer aquí un recorderis de integrales de línea. Para integrales de línea, acuérdense, para integrales de línea, ¿qué teníamos para integrales de línea? Teníamos, si nosotros íbamos a hacer la integral sobre una curva de una función f que podría depender de 2 o 3 variables, vamos a ponerla de 3 variables, ds minúscula, pues lo que nosotros hacíamos era parametrizar, hacíamos una parametrización de la curva c, pues reemplazábamos los respectivos x, y, z dependiendo de t, y el ds se me transformaba en la norma de r' de t, dt, ¿sí? Entonces, esto es una integral de línea de funciones escalares, de una función escalar, ¿sí? Que no se confunda con lo que era la integral de línea sobre la curva C de un campo de vectores, que era diferente. Aquí f es una función escalar, es una función que no tiene 3 coordenadas, simplemente una fórmula, 2x más x al cuadrado, lo que sea. Aquí no, aquí f es un campo, ¿sí me entendés? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿listo? ¿Cómo se hacía esto? Pues también podríamos denotarlo. Había varias notaciones. Una era F por T de S. La otra era M de X más N de Y más P de Z. Bueno, nosotros trabajamos más que todo con 2 variables, con 2 dimensiones, pero igual, no importa. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. En realidad lo que nosotros hacíamos era, bueno, vamos a quitar esto. Hola, la integral de un campo, ¿cómo hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos la integral de A hasta B, ¿sí? Del campo evaluado en la parametrización, ¿sí? Producto punto, si esto es un vector, hago el producto punto con R' de t.
y eso lo integro con respecto a t. ¿Sí? Obviamente que si usábamos esta notación era mucho más fácil de hacer, ¿lo recuerdan? Pero tienen que diferenciar cuando les estén preguntando la integral de una función escalar a cuando les estén preguntando la integral de un campo. Aquí yo les voy a poner integral de línea de x, y, z de s. Ah, bueno, ya sé qué tengo que hacer. X lo parametrizo, reemplazo x, y, z y el de s se me convierte en la norma de r' de t, integro todo eso con respecto a t. Aquí no, aquí yo les pongo integral sobre curva de un campo diferente, de f por dr, y les digo quién es el campo. F de x, y, z se define como xy más yj más zk, o el campo que sea, no importa. O también se los puedo escribir como x de x más y de y más z de z, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, aquí la cuestión es diferente. Estos son ejemplos, ¿listo? Entonces, esto para integrales de línea tenemos integrales de funciones escalares, integrales de campos. ¿Sí? Entonces, esto es una función escalar, esto es para campos de vectores. Campos de vectores o campos vectoriales, como lo quieran llamar. Yo prefiero campos de vectores, ¿listo? Entonces, hay que tener cuidado porque para integrales de superficie nosotros tenemos integrales de funciones escalares, o sea, integrales de superficie también lo vamos a definir para función escalar, para una función escalar, y también lo vamos a definir para campos de vectores, ¿sí? Son diferentes las definiciones, tanto de integral de superficie, tanto para función escalar. Ah, bueno, otra cosa para mencionar que esta integral de línea estaba representando el trabajo que realizaba el campo de vectores o el campo de fuerzas F sobre un objeto que se movía en una trayectoria que era la curva C. ¿Listo? Entonces, tiene un significado físico adicional a esto, ¿no? Para recordar esto, ahorita les doy en el libro, hay una página del libro donde te resume todo lo que tiene que ver con integrales de línea y de superficie. ¿Listo? Ahorita les digo en qué página está, si me acuerdan. Ahora, ¿cómo vamos a definir integrales para funciones escalares? Entonces, vamos a ver. Integral de una función escalar. Integral de superficie de una función escalar. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo una superficie, tengo una función escalar, o sea, una función que no es un campo de vectores, sino una función x, y, z que está definida sobre la superficie. Y es continua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para hacer la integral sobre la superficie S de mi función? Y aquí la denotamos, ya como es una integral de superficie, ya no es ds minúscula, sino ds mayúscula. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues vamos a usar las parametrizaciones. Yo uso una parametrización, aquí tengo una región R y aquí tengo una función R de U, B. Y lo que hacemos nosotros es la integral sobre la región R. ¿De qué cosa? Pues reemplazamos X, Y, Z por las respectivas parametrización. F de X de U, B. Sí, aquí en la parametrización X es una variable que depende de U, B. La reemplazo. Y de U, B. También la reemplazo. Y Z de U, B. ¿Sí? La pregunta es, ¿en quién se me convierte el de S? Y ojo, porque aquí es parecido, pero no es lo mismo. Aquí es la norma del producto cruz de R sub U cruz R sub B. ¿Sí? Esto es de A. ¿Quién es R sub U? Derivada parcial con respecto a U. ¿Sí? ¿Y quién es R sub B? Pues derivada parcial respecto a B. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Pero pillen que la fórmula es parecida a la de integral de línea. Parametrizo, reemplazo la parametrización y el DS minúscula para el caso de línea se me transforma en norma de R' de T de T. Aquí no puede ser norma de R' de T porque aquí R depende de dos variables, RU y RB. Entonces aquí me queda norma del producto cruz entre RU y RB. Entonces producto cruz hay que saber hacer. Entonces cojo la parametrización, la derivo con respecto a U, la derivo con respecto a B, hago el producto cruz, saco la norma, reemplazo y hago la integral. ¿Sí? Complicado, pero, o sea, largo, pero no es complicado, perdón. Ahora,
¿cómo hago yo para calcular la integral de superficie, no de línea, sino de superficie, de un campo de vectores? Aquí ya estamos hablando de otra cosa, de un campo de vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la integral sobre la superficie S del campo F, aquí la denotamos producto punto N, ¿sí? Esta es una cuestión de notación. De S mayúscula va a ser lo mismo. Parametrizo la superficie, integro sobre la región R, que me parametriza mi superficie, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Pues aquí ya es un poquito más fácil. Hacemos el campo, ¿sí? Obviamente que lo reemplazamos en la parametrización, X de U, B, Y de U, B, Z de U, B, y hacemos el producto punto con un vector. ¿Cuál vector? El vector R sub U cruz R sub B, ¿sí? Aquí me queda de A, ¿sí? Entonces miren que es parecido aquí. Aquí, ¿qué hacíamos nosotros? La integral de línea del campo por dr era el campo, pues evaluado en la parametrización producto punto con la derivada, ya no la norma, sino con la derivada el vector derivada de la curva. Pues aquí es lo mismo, solamente que como aquí depende de dos variables, pues no queda R' de t, sino que queda RU producto cruz RB. ¿Sí me voy a entender? Entonces, solamente para decir que en este caso esto representa el trabajo, pues esto también tiene un significado físico. Esto está representando el flujo del campo F a través de la superficie S. ¿Sí? Entonces, la parametrización lo es todo. Lo demás es hacer cuentas. Saber hacer las cuentas a través de la superficie S. ¿Sí? Entonces, pilas, porque yo creo que hay gente que me ha preguntado, no me acuerdo muy bien, pero hay gente que no sabe ni qué es un producto cruz. Y eso no lo justifico porque eso es de álgebra lineal, que es como ¿de qué semestre es álgebra lineal? ¿De primero? Entonces, asumo que si usted no recuerda el producto cruz, que puede ser normal, no, bueno, pues no, ve, no me acuerdo del producto cruz, normal, no pasa nada. Pero, o sea, no puedo enseñarlo yo aquí, ¿sí me van a entender? Tienen que ustedes recordarse, ¿sí me van a entender? Y si entonces vamos a hacer dos ejemplos y con eso terminamos. Estoy seguro que con estos ejemplos ustedes van a quedar listos de cómo hacer integrales de superficie. Entonces vamos a hacer esto. Estos ejemplos. Dice, calcule la integral de superficie de X más Y de S. ¿Listo? Sobre el cilindro de radio 2 y altura 1 en el primer octante. Pilas. Es una integral de superficie. Entonces, cuando les digo el cilindro, me estoy refiriendo solamente, siempre que nos referimos al sólido, decimos cilindro sólido. El cilindro normal es solo el cascarón, en el primer octante. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a dibujar la superficie sobre la cual queremos hacer la integral, ¿sí o no? Entonces, cilindro de radio 2 y altura 1 en el primer octante. Entonces yo digo, ah, no, pues esto es fácil. Esto es fácil. Esto es una vaina más o menos de este estilo. Espérate, borramos todo lo que no nos sirva. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Tampoco y esto tampoco. Y esto está muy larga. ¿Listo? Ahí queda perfecto. X, Y y Z. Entonces me dicen un cilindro de radio 2, ¿no? Entonces es un circulito de radio 2 que yo lo voy subiendo hasta llegar a 1, ¿no? Circulito de radio 2. Pero solo me están diciendo que en el primer octante. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo aquí este pedacito de círculo. Aquí ¿qué número va? Y aquí. El 2 y el 2, ¿no?
El 2 y el 2 porque el cilindro tiene radio 2. Voy subiendo hasta 1, ¿no? Qué difícil. Perfecto. ¿Sí la pillas? Entonces, eso es una superficie. Bueno, acá, obviamente, 1, ¿no? Voy a poner esto punteadito porque pues no es que es sólido, es solamente la pared. ¿Sí me hago entender? Pero pues como para que se entienda que no voy a quitar esto. Porque es solamente la pared. Ya sabemos que la altura es 1, ¿listo? Entonces, esperad. Entonces, claro, yo ya tengo mi superficie S, que es esa que está ahí dibujada, ¿no? Esa parecita que está ahí. Voy a dibujarla así. Como para representar que es superficie, hemos puesto como esto así, ¿no? Yo necesito hacer la integral sobre S. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo primero que vamos a hacer es encontrar una parametrización de la superficie. Parametrizar la superficie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ah, pues yo me voy a la clase 20 o 21, 20 del curso y miro, a mí me parece que a mí me enseñaron a parametrizar el cilindro. Sí, no, mira, sí me dijeron cómo parametrizarlo. El cilindro se parametrizaba con esta función que está aquí. Pero entonces hay que tener en cuenta algo. ¿Quién está representando el U y quién está representando el B? El B me está representando la altura a la que yo me estoy moviendo en el cilindro. Y el U, este era el U y este era el B, ¿sí? En un punto. El U me está representando el ángulo que yo estoy formando con el eje positivo de las X, o sea, qué tanto yo estoy recorriendo. En este caso, pues yo digo, ah, pues tengo la parametrización. Bueno, nos desconectamos, nos volvemos a conectar, ¿listo?